estaba aquí? La hermana Mary, el hermano, ¿quién se acuerda? Nadie se acuerda. Bueno, la primera parte se llamaba luchando contra o combatiendo contra el pecado, y se trataba de la historia de Moisés. Esta segunda parte se llama combatiendo contra la naturaleza y se enfoca en la vida y la experiencia de Elías. Hay una tercera parte. ¿Quién quiere adivinar de quién se trata la tercera parte? De Jesús. En el monte, cuando Jesús se transfiguró, tenía a Moisés y a Elías a su izquierda y a su derecha, y el Cristo mismo se transfiguró delante de ellos, en medio de ellos. Y él dijo: este es el reino de los cielos. Porque cuando le dijo a los discípulos, hay muchos de los que están aquí presentes que no probarán la muerte antes de que ellos vean el reino de Dios venir en gloria. Y estaban ahí Pedro, Santiago y Juan. Y a estos tres Dios los llevó, Jesús los llevó al monte, y ahí se transfiguró delante de ellos. Y estas tres personas todas escribieron en la palabra de Dios. Las epístolas del apóstol Pedro son claras y al punto. Hemos estado estudiando con el hermano acerca de muchas de las cosas que habla ahí. La epístola de Santiago habla acerca, y es el versículo, no sé si leímos el versículo. No leímos el versículo para el día de hoy. La epístola del apóstol Santiago, donde nos dice Santiago 5, 17 y 18. Santiago nos da una una pista acerca de cómo esto sucede en nuestras vidas, y es lo que vamos a estudiar hoy. Santiago 5, 17 y 18. Si tenemos nuestras Biblias, abrámosla, porque nuestra fe es acrecentada por el oír, y el oír la palabra de Dios. Amén. Estas Biblias que tenemos hoy en día, dentro de poco, nos serán quitadas. Así que solamente lo que tengamos en la palabra de nuestra mente, de la palabra de Dios, es lo que podemos llevar con nosotros. Nos indica Santiago 5, 17 y 18. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Pasiones semejantes a las nuestras. ¿Qué pasiones son estas? De seguir a Jesús. El mismo deseo de seguir a Jesús. No. En ese caso, las pasiones malas. Las pasiones pecaminosas. Pasiones pecaminosas, porque él está hablando de que Elías tenía nuestra misma naturaleza. Y mi naturaleza, no será tuya, pero mi naturaleza es siempre, constantemente hacia el pecado. Tengo que, I have to catch myself, tengo que parar, pues esto no es correcto. Y eso lo hace el Espíritu Santo, como estaba estudiando en la escuela sabática. Amén. Pero siempre la naturaleza va a tener la tendencia hacia el mal. ¿Por qué? Porque todos heredamos este cuerpo de nuestros padres, y nuestros padres de nuestros padres, y sus padres de sus padres, hasta Adán y Eva, quienes concibieron y tuvieron y dieron a luz sus primeros hijos después de que habían pecado. Por ende, al ellos tomar esa decisión, porque el árbol no tenía nada, era solamente una prueba de lealtad, al ellos desobedecer, ir claramente en contra de la voluntad de Dios, en sus mentes, en su DNA, en su ADN en español, ¿no? ADN, se marcó el pecado. Y al ellos tener sus hijos, esos hijos ya venían marcados con el pecado. Por ende, Caín mata a Abel. Y la única diferencia que había entre Caín y Abel es que uno obedeció y el otro no obedeció.
¿Cuál era la prueba de obediencia en la historia, en la experiencia de Caín y Abel? Llevar la ofrenda. ¿Perdón? Llevar la ofrenda. La ofrenda. Esa ofrenda era un sacrificio. El sacrificio se inició, no fue la primera vez con Caín y Abel. El sacrificio se inició en el mismo día en que Adán y Eva pecaron. En Génesis capítulo 3, después de que Adán y Eva pecan y el Señor los encuentra y están desnudos, porque lo primero que ellos experimentan una vez que desobedecen es que se sienten desnudos y tratan de taparse con hojas de higuera. Interesante. La higuera vuelve a tomar parte en las parábolas de la profecía de Jesucristo al final del tiempo. Y en ese momento en que ellos están desnudos y tratan de taparse insuficientemente, porque las higueras no los pueden cubrir permanentemente y se deshacen, no son permanentes. Ellos están en esa condición real, física, de desnudez, de vergüenza, de temor, porque sintieron miedo y huyeron de la presencia de Dios. En ese momento, cuando Cristo mismo les dice qué habría de pasar, tanto la mujer como al hombre, las maldiciones que vienen a raíz de eso, y también le dice a Satanás la enemistad que iba a poner entre él y la mujer, entre su simiente y la mujer, la simiente de ella. Inmediatamente después de eso, en Génesis capítulo 3, versículo 21, vemos que el Señor cubre a Adán y Eva, hizo túnicas de pieles para cubrir a Adán y Eva, para cubrir su desnudez. La última vez que yo recuerdo, las pieles no crecen en árboles, o hay árboles de pieles. No. Quiere decir que un animal tuvo que morir para cederle esas pieles a Adán y Eva, para que cubrieran su desnudez. Les propongo que este animal, aunque no lo dice el versículo, sí nos recuerda en Apocalipsis. Este animal fue el cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Porque en la fundación del mundo, cuando Adán y Eva pecaron, ellos tuvieron que ser cubiertos de su desnudez. Semejante a como Cristo, y estaba apuntando, era como an IOU. ¿Cómo se dice eso en español? Cuando alguien te hace una promesa de pago. ¿Okay? Una promesa de pago que Cristo había hecho, que Él iba a venir a dar su vida para que nosotros no tuviéramos que morir. Recuerden ustedes que Jesús o Dios les dijo a Adán y a Eva antes, en el momento del día que fueron creados, el día que de él comieres, ciertamente moriréis. Ese era el mandato. Pero Adán y Eva no murieron. ¿Por qué Adán y Eva no murieron? Ellos deberían de morir. Si Dios verdaderamente dijo, he said what he means and he means what he said, dijo lo que quiso decir, ellos tenían que haber muerto. Nuevamente, no murieron porque alguien murió en su lugar. Simbólicamente, en ese corderito, Cristo estaba anunciando su muerte en la cruz del Calvario, miles de años después. Pero a través de ese sacrificio, el primer sacrificio que se hizo, comenzó el sistema de sacrificios bajo el cual todos aquellos que creían en Dios, en la palabra de Dios y en lo que Él les había dicho, ellos podían tener la esperanza de la salvación. El Evangelio no viene solamente a raíz de cuando Cristo se manifiesta entre los hombres y muere en la cruz, como muchos predican, que estamos en la dispensación de la gracia. La gracia existía desde antes. Desde el momento en que Adán y Eva pecan, la gracia se puso en acción. El Evangelio comienza en ese momento. Prueba de esto es de que en Génesis capítulo 6 nos dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y por eso es que Noé se salva. Cuando Dios le dice a Noé, solamente a ti he visto
entra tú y tu familia en el arca, porque solamente a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Eso se encuentra en Génesis capítulo 7, versículo 1. Entonces, ¿era Noé justo? Y son palabras que tenemos que entender, como la santidad. ¿Qué significa en la palabra de Dios la santidad? Porque si no entendemos esto, ¿cómo vamos a participar de ella? Necesitamos tener un conocimiento, no por conocimiento, sino para poder decidir y tomar decisiones claramente, a plenitud. No, porque la fe, aunque es la sustancia de las cosas que se esperan, de las cosas que no se ven, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo que indica que tenemos que tener un entendimiento. Amén. Para que podamos entonces creer en lo que se espera. Muy bien. La pregunta nuevamente, ¿era Noé justo? ¿Qué fue lo primero que hizo Noé cuando, después de los 100 del tiempo del año que pasó en el arca, y salen del arca? ¿Qué es lo primero que él hace? Sacrificio, hace un sacrificio. Y ahí le da a Dios la promesa del arco iris. Inmediatamente después del sacrificio, ¿qué es lo que hace Noé de acuerdo a la palabra de Dios? Tal vez puede ser un tiempo más adelante, pero eso es lo que nos indica en Génesis qué sucedió. Él hace una... Altar. ¿Una qué? Altar. No, el altar fue el sacrificio al principio. Después de eso, cuando comienzan a establecerse, él hace una hortaliza y comienza a crecer uvas. Y después, con el jugo de las uvas, se embriaga, se emborracha. ¿Es eso algo que una persona justa hace? Y después queda desnudo y tiene el asunto con los hijos, o uno de los hijos. Entonces, ¿qué era lo que hacía verdaderamente a Noé justo? El sacrificio. ¿Qué era lo que hacía a Abel justo? El sacrificio. ¿Qué fue lo que hizo a Adán y a Eva justos? El sacrificio. Volvemos otra vez al sacrificio. ¿Y qué es lo que simboliza o significa el sacrificio? Cristo, quien iba a dar su vida por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y estamos hablando acerca de lo que significa creer. Porque hay forma de creer y hay forma de creer. Vamos a ver si podemos entender esto a través de la palabra de Dios, no lo que dice Luis. Muy bien. Santiago 5, 17 y 18 nuevamente. Elías era un hombre sujeto a ocasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre toda la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Le voy a dar un síntesis de este versículo, y después vamos a indagar detalle por detalle. Cuando Elías era un hombre semejante a nosotros, tenía las mismas pasiones. Ahora, la realidad es que nosotros estamos 4,000 años separados de la experiencia de Elías, promedio. Cuando Cristo vino a esta tierra, nos indica el Espíritu Profecía, que tomó sobre sí la naturaleza de Adán con 4,000 años de pecado encima. Estaba mucho más débil en sus facultades mentales y físicas que Adán cuando tomó Adán la prueba en el jardín del Edén. Mas aún así Jesús venció. Elías fue un tiempo después entre Adán y Cristo. Y Elías, tal como nosotros, tenía nuestra misma naturaleza. Pero él dice aquí la palabra de Dios, oró fervientemente. ¿Qué significa fervientemente? Sin cesar, ¿sí? ¿Qué significa sin cesar? Constantemente. Constantemente. ¿Cuántas veces nosotros respiramos al día?
Constantemente. Constantemente. Si dejamos de respirar, Si dejamos de respirar, nos desmayamos. No nos vamos a morir, simplemente nos desmayamos porque el cuerpo para y una vez que nos desmayemos, volvemos a respirar. Es un control que tenemos de nosotros, pero más aún así, nosotros oramos a la misma vez o con la misma frecuencia que respiramos. No. Deberíamos. Si la palabra nos dice orar sin cesar. Sin cesar quiere decir sin parar. Sí. Constantemente. Es el ejemplo. Elías oró fervientemente para que no lloviese. Y ahorita vamos a ver ese detalle. Porque aquí Santiago nos está diciendo, por iluminación del Espíritu Santo, porque todo lo que está escrito en la palabra de Dios es el Espíritu Santo que se lo ha dado al ser humano, para que lo escriba para nosotros que hemos llegado al fin de los tiempos. Y dice, no llovió sobre la tierra por ¿cuánto tiempo? 3 años, 6 meses. 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. ¿Cuántas veces oró Elías? Y es lo único que nos indica, y lo vamos a ver, así que mejor lo esperemos y lleguemos allá. Pero ¿cuántas veces, se acuerdan ustedes, oró Elías para que volviera a llover? Por 3 años y medio. No. Durante ese no había sequía, no estaba orando para que, ya había orado para que no lloviese. Pero ¿cuántas veces tuvo que orar Elías para que viniera la lluvia? ¿No era 7 veces? 7 veces. Porque 7 veces envió al siervo a que fuera a ver, y él dijo, no veo nada. Y la 7ª vez, veo una nube pequeñita, como del tamaño de la palma de un hombre, de la mano de un hombre. Y después ahí Elías supo que ya venía la lluvia. Bueno, pero vamos de nuevo al principio. Elías es un nombre específico. ¿Qué significa el nombre Elías? Vamos a ver esto. Se compone de 3 partes. La primera, Elías significa mi Dios es Jehová. La primera parte es Él. Él es el nombre de Dios, Elohim. La segunda parte, I, quiere decir, en hebreo indica el pronombre mi. Y la última parte, Ya o Ja, significa Jehová o Yahweh o Yahvé en español. Elías podemos decir que, ¿quién habrá dado el nombre a Elías? sus padres. Sus padres. ¿Quién le dio el nombre a Adán? Su padre, Dios, cuando lo creó. ¿Quién le dio el nombre a Eva? Adán. No fue Dios. No fue Adán. ¿Por qué? Porque dijo que era carne de su Porque carne. de él había fue sido tomada. Y así los padres tienen derecho de darle nombre a sus hijos porque ellos son los que lo han traído a esta vida, a esta experiencia. Elías el profeta es un profeta que obliga por su presencia, por lo que hace, a Israel a escoger quién es el Dios verdadero. El conflicto que había en el pueblo de Israel, estamos hablando de las 10 tribus que se habían se habían separado hacia el norte durante la guerra civil después del reino de Salomón. Después que Salomón muere, su hijo es un poco impertinente, se deja llevar por los jóvenes y causa que comience una guerra civil y ellos se separan. Entonces crean el reino de Israel, el norte, las 10 tribus, y el reino de Judá, el sur. 2 tribus, Judá y Benjamín. Elías era tisbita, o sea que era de Tisbe. Y tisbita significa, la palabra, cautividad. Posiblemente era originario de un pueblo llamado Tisbe, y aunque este lugar se desconoce, muchos creen que está ubicado al norte de Jordania hoy en día, en un pueblo que se llama Alhum. Hay un sitio a las afueras de Alhum que se llama Tel Mar Elías, que puede ser el lugar de donde Elías provenía. Elías aparece como un profeta de Dios, aunque al principio de la historia de Elías, en el libro Primera de Reyes, si quieren ir allá, el capítulo 17,
Elías solamente dice, Elías Tisbita fue y le dijo a Acab este mensaje. No nos dice más nada, no dice que era profeta, no dice... Sí, 17. 17. 10:17. Sí. 17, capítulo 17, Primera de Reyes. Entonces Elías Tisbita, que era uno de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío por estos años, sino por mi palabra. Aquí el versículo de la palabra de Dios no nos está diciendo que son 3 años y medio. Eso lo sabemos ¿por qué? Porque Santiago nos lo dice por inspiración. Pero también Cristo lo dice cuando Él menciona esta experiencia. Cuando Él habla acerca de la mujer de Sidón, de que había muchas viudas en el pueblo de Israel. Cuando Elías habló acerca de la sequía, y a ninguna de estas Dios lo envió, sino a una mujer de Sidón, una mujer pagana, una mujer de los extraños, los que son gentiles, que no son el pueblo de Dios. Y Él estaba hablando y ahí les dice que por 3 años y medio. Así que sabemos que fueron 3 años y medio. No es coincidente que ese patrón continúe en las historias de la palabra de Dios. Pero veamos el versículo. Ahí en ninguna parte dice que Elías era profeta. ¿Por qué no? También nos dice aquí que no dice que Elías oró para que no lloviese. Simplemente dice que Elías le dice a Acab, vive Jehová Dios de Israel en cuya presencia estoy. Ahí está hablando, ahí él está indicándole a Acab que él trae un mensaje de Jehová. Por ende, el hecho de llevar un mensaje de Dios hacia el pueblo, en este caso al rey, lo hace profeta. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿tiene la iglesia adventista el don de profecía? Pero la hermana White ya no está viva con nosotros. Así que el don de profecía tuvo que haberse ido con ella. O sea, murió, pero dejó sus libros. Dejó sus escritos. ¿Permanecemos nosotros estudiando sus escritos? Si esos escritos nos están indicando lo que tenemos que decirle al mundo hoy en día, y esos escritos son profecía, las personas que los proclaman, ¿qué son entonces? Profeta. Quieranlo o no, querámoslo o no, es nuestra responsabilidad. Muchos de nosotros, no, eso de los pastores, o de los ancianos, o del que quiera hacer un canal en YouTube. No, todos estamos llamados a testificar. Amén. Todos estamos llamando a ser los verdaderos testigos de Jehová. No hablo acerca de la denominación, sino el hecho de ser testigo, de dar testimonio de Dios y su palabra. Muy bien, continuamos lo que dice. Dice aquí, le dijo acá, vive el Señor Dios de Israel, delante de quien estoy, que no habrá rocío ni lluvia. Yo antes siempre había entendido que no había lluvia. Nunca me había percatado, es una palabra en español que dicen los peruanos, nunca me había percatado que tampoco había rocío. Y es un detalle, pero es un detalle específico. Porque si fuera solamente lluvia, el rocío podría mantener las plantas en la tierra húmeda y fuera fértil. ¿Qué sucede cuando no hay ni rocío ni lluvia? Sequedad completa. Todo se muere. ¿Qué es lo que nosotros sabemos que vivimos en el planeta Tierra, ¿verdad? Y hemos estudiado y hemos aprendido acerca de lo que este planeta es. Las 517,000 hectáreas cuadradas o algo parecido. Dice que en este planeta es el único planeta donde hay vida. Porque hay agua.
en el sistema solar, Ajá. porque hay agua. Cuando vemos la creación de Dios, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y Dios comienza a ordenar y a organizar. Y lo primero que hace es, después de que dice, sea la luz, separar las aguas de las aguas. Y después sí, salga la seca. Él comienza a ordenar y organizar todo. Y si estudiamos el libro de Génesis, el capítulo 1, nos vamos a dar cuenta de que Dios crea un sistema que da apoyo o soporta al sistema que iba a crear el día siguiente. Tercero, cuarto, quinto, sexto. Y el hombre es lo último que Dios hace en esta creación. O sea que todo este sistema que sostiene la vida permanentemente, porque la palabra de Dios dice que la tierra permanece para siempre, fue creado para nosotros. Y es interesante porque nosotros mismos somos creados del polvo de la tierra. Dios no nos sacó del aire o del como muchos dicen, Stardust, del espacio, no, polvo de la tierra. O sea que nosotros somos de este mismo planeta. El único que es ¿cómo es? Exacto, que no es de aquí, pero es, esto le dice, en inglés es illegal alien. Los extraterrestres. Bueno, puede ser extraterrestre también, pero no, este es ¿un qué? Inmigrante. Inmigrante ilegal, correcto. Es Satanás, él no es de esta creación. Él no fue hecho aquí. Él llegó, engañó a nuestros padres y se apoderó del planeta. Y esto lo tenemos que tener en mente porque de esto se trata el plan de salvación. Dios fue el que creó este planeta, entonces ¿a quién le pertenece? A Dios. A Dios. A Dios, porque fue el que lo hizo, el que lo creó. Nosotros mismos dio la vida, entonces Dios es el que da la vida. Le pertenecemos a Él. Pero Dios le entrega el planeta a Adán y a Eva. En el capítulo 1 dice que hagamos al hombre a nuestra imagen semejante y señoreese. Y cuando crea al hombre, al ser humano, Él le da dominio de todo el planeta. Pero en el momento en que Adán y Eva pecan, por el ángel ser más poderoso que el ser humano, porque fuimos creados un poco menor que los ángeles, en ese momento, entonces, perdemos el dominio. Ese fue por el error del primer Adán. Pero el segundo Adán, ¿qué hace? Viene a recuperar el dominio. Por eso Cristo tenía que venir con uno de nosotros. Por eso tenía que pasar por las mismas pruebas que Adán pasó. Por eso Cristo tuvo que haber sido tentado y entregar su vida por esos 3 años y medio, mismo tipo de tiempo de patrón de tiempo, hasta que muere en la cruz, porque Él da su vida hasta la muerte. Y entonces eso es lo único que le da a Dios el Padre el derecho de restaurar el dominio al ser humano. Quitarlo de Satanás y darlo al ser humano. Y eso lo vemos en varias partes. Por ejemplo, en Job. Cuando Job está siendo acusado, ¿quién es el que acusa a Job? Satanás. Satanás. Y Satanás acusa a Job, ¿por qué? ¿Cómo es que Satanás tiene la capacidad de acusar a Job? Porque Jesús no había muerto. Jesús no había venido todavía. Exacto. Entonces, cuando Adán y Eva fue creado y se le dio dominio del planeta, Adán y Eva era el representante de este planeta, el primer padre, el primer hombre. Pero Satanás le quitó el lugar. Por ende, en Job 1:6 vemos que Satanás se presenta delante de Dios cuando los hijos de Dios se reúnen en el concilio en el cielo. Y Satanás viene entre ellos. ¿Por qué? Porque él está representando este planeta, lo considera como suyo. Por eso cuando Dios le pregunta, ¿de dónde vienes? Satanás le dice, de rodear la tierra y de andar por ella, porque ese es mi lugar y no me le puedes hacer nada, no me lo puedes quitar. Lo gané hecho y derecho. Y por eso Dios entonces le pregunta, ¿has considerado a mi siervo Job, que está en tu tierra, en tu planeta, pero él me adora y me ama a mí? Ah, pero es porque lo has cuidado y lo proteges y lo bendices y le das riquezas y no le pasa nada. Pero quita eso para que veas cómo te va a negar. Y comienza entonces el conflicto con Job.
Pero la razón por la cual Job es probado es porque Satanás tiene acceso a Dios y acusa a Job. En Apocalipsis se nos dice, ahora, vamos a leerlo, Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, vamos al versículo 8. Comencemos del 7, para que veamos la historia completa. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles, sabemos que Miguel es Cristo, luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado de fuera el gran dragón de la serpiente antiguo que se llama Diablo Satanás, el cual engaña a todo el mundo entero, y fue arrojado ¿a dónde? A la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. 10. Entonces oí una voz en el cielo, y solamente entonces, después de que Satanás es arrojado a la tierra, fuera del cielo, ya no tiene acceso al cielo, entonces oí una voz del cielo que decía, ahora, ¿cuándo? Ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Cristo, al morir en la cruz, ganó el cielo. El conflicto se trata de una acusación que se ha hecho antes que nosotros existiéramos. El conflicto entre Cristo y Satanás. Satanás había hecho acusaciones contra Dios y indicaba de que Dios era un tirano y no había forma de probarlo, pues Dios le permitió que él siguiera su camino y a nosotros fuimos creados parte de esa experiencia para que pudiésemos demostrar que Satanás estaba equivocado. Por ende, cuando Cristo vence como uno de nosotros y en nombre de nosotros, entonces el resto del universo ya no sigue a Satanás y Satanás es desterrado del cielo para siempre, no vuelve a entrar allá. Ahora dice aquí, dice que 12, por lo cual alegraos los cielos y los que moráis en ellos. Está hablando del resto del universo, porque ya no tiene cabida. Ay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Poco tiempo. Es algo relativo. Poco tiempo. ¿Qué significa poco tiempo? 1 hora, 2 horas, 3 horas, 1 mes, 1 año, 10 años, 100 años. 100 años parece mucho. Ninguno de nosotros vive hasta 100 años. Hay algunos hermanos que están llegando, pero ninguno de los que estamos aquí hemos llegado a 100 años todavía, ¿no? ¿Qué es 100 años comparado con 1000? Nada. ¿10%? ¿Y qué es 1000 años comparado con la eternidad? Entonces, poco tiempo es relativo, pero volvamos otra vez al mensaje. Dependiendo de la cantidad con que se Dependiendo, compara. sí, con el que se espera. Muy bien, continuamos. Elías, dice aquí la palabra de Dios, inmediatamente, en capítulo 10, volvamos al capítulo 17, Primera Reyes, versículo 2. Vino palabra de Jehová diciendo, ¿quién envía la palabra? Jehová. Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está al frente del Jordán. En inglés dice al este del Jordán. Ahora, ¿por qué Dios le dice a Elías que se vaya de ahí? Por la sequía que venía. ¿Qué significa la sequía para un país? Hambre. Hambre, Muerte, porque la gente... muerte. ¿Y qué significa para un país cuando hay sequía?
¿quién es el responsable? Típicamente, cuando la economía El gobierno. cae, el gobierno, y después vamos a dónde? Nosotros porque votamos, pero en este caso hay rey. Ujú, Todo empuja hacia el rey. ujú. Entonces, ¿qué ustedes creían que haría el rey? Porque al principio me imagino que no le creyó a Elías. Oh, ok, está bien. Loco. Está loco. Está tostado. Y aún así, pasa un mes, 2 meses, 6 meses, no hay lluvia. 1 año, no hay lluvia. Comienzan a preocuparse. 2 años. Ok, ya estamos desesperados. ¿Cuánto tiempo puede vivir el hombre sin agua? Un día. ¿Mm? No vive mucho. 3 días. Son 3 días. Podemos vivir 3 días y ya después, si nos deshidrantamos, así. Ujú. Entonces, si hay sequía, quiere decir que no hay ríos, No hay agua. no hay agua, todo comienza a morir. En este país ocurrió una sequía similar en los años 1920, 20 al 30, 35, en esa época, que se llamaba the Dust Bowl, porque hubo sequía total en el pueblo, en el medio del país, y no había comida, no había nada, y eso fue lo que causó la caída de la bolsa de valores. Y lo que se llamaba en inglés the great crash, ¿no? Y había mucha pobreza y mucha hambre. El pueblo aquí en los Estados Unidos sufrió mucho en esa época. Obviamente después ya se ha recuperado. Pero esto está hablando aquí de algo que, según nos dice Santiago, Elías oró por eso. ¿Por qué Elías oró para que no lloviera? ¿Será que Elías quería causar mal a sus compatriotas? Para que creyeran ¿Creyeran qué? que existía Dios. Que existe un Dios. Ellos creían que existía un Dios. Que sí. Ellos adoraban a Dios. Se llamaba Baal. Era el Dios de la fertilidad. Pero no Era el Dios que controlaba toda la naturaleza, que controlaba el Dios de la fertilidad, que era el que daba la lluvia, que era el que daba la fertilidad para los crops, ¿cómo se dice? a las- Cosecha. Las cosechas. Entonces ellos adoraban y sacrificaban a ese Dios. Pero el pueblo estaba sometido a idolatría. Bueno, eso, idolatría podemos decir lo que eso es relativo. Eso es Porque porque- yo pienso de esta manera, este es así. Tú no puedes decirme a mí que yo estoy equivocado. Tú puedes pensar como tú quieras, pero no puedes decir a mí como yo estoy equivocado. Pero ellos eran el pueblo de Es Dios. lo que ellos creían. Es lo que ellos creían. Ellos creían que estaban adorando a Dios. Pero ellos conocían al Dios verdadero. Ya los padres de ellos conocían a Dios verdadero. Ellos ya se habían mezclado con las gentes de esos lugares, como Dios les había dicho que lo hicieran, y estaban ya practicando eso. Ejemplo, ¿cómo se llamaba la esposa, la reina, la esposa de Acab? Jezabel. ¿De dónde era ella? No era hebrea. No. ¿Ella había venido de dónde? Era pagana. Era pagana. Y ella había traído sus credos, su religión. Tenía 400 sacerdotes de Baal. Y Astarte, que era la entidad femenina, uno era el dios masculino, la otra femenina, los dos se unían, y entonces todo sucedía. Eran 600. Entre todos eran 1000 sacerdotes que tenían. Ven acá. ¿Y los sacerdotes de qué viven? Servicio en el templo. Ok, ¿quién les paga para que coman? ¿O quién les da la comida? El La palabra de rey. Dios nos dice que ellos comían de la mesa del rey. O sea que ella sacaba de los recursos del pueblo. Para pagarlos. El gobierno le estaba pagando a las iglesias. Interesante, ¿no? Y ellos pensaban que estaban adorando a Dios. Ellos pensaban que estaban haciendo lo correcto. Dios tenía que aclararles de una vez por todas que al Dios que ellos estaban adorando no tenía ningún control de la lluvia. Por ende, paró la lluvia. Del Dios, dice Elías, el Dios en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia por estos
años, sino por mi palabra. O sea, la palabra de él no era porque era Elías, era porque él servía al Dios verdadero. Y él estaba dándole un challenge, ¿cómo se llama eso? Algo semejante. Reto. Un reto a los dioses falsos. Por eso son falsos. ¿Por qué son falsos los dioses falsos? Porque no son nada. No hacen nada. No tienen ningún poder. La palabra de Dios nos dice Moisés, y también nos recuerda a través de Pablo, que los dioses a los cuales los paganos adoraban son ¿qué? Ídolos. Vamos más allá. Que no siente. Vamos más allá. Es algo parecido a lo que pasó con Moisés, ¿verdad? Sí, Moisés nos indica, espera un momentico, a ver. Y les leo este versículo para que vean que no es invento. Todo con la Biblia se aclara. Si acaso encontrarlo. Aquí está. Ok. Aquí está. Vamos a Levíticos capítulo 17. Y vamos a ir comenzando el versículo 3. ¿Se acuerdan que comenzamos el mensaje esta mañana hablando acerca de 17. Levítico 17? ¿Qué fue lo que Adán y Eva les permitió que no murieran ese día? El sacrificio del primer corderito. Y ahí se instituyó el sistema sacrificial, que después se pierde, porque sabemos que Abraham sacrificaba, sabemos que Isaac sacrificaba, sabemos que Jacob sacrificaba, pero cuando ellos van a Egipto, Se perdió. se pierde. Entonces, por ende, Dios tiene que volverlos hasta cuando los saca a llevarlos nuevamente a su palabra, a su plan de salvación. Y ahí es cuando le da esta ley. Miren esto, versículo 3. Cualquier varón de la casa de Israel que degollara el buey, cordero o cabra en el campamento, al degollar el animal es parte del sacrificio, porque ellos degollaban el animal y la sangre era vertida en Una taza. una taza, y esa sangre se hacían diferentes cosas en el sistema sacrificial, correcto. Y dice, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda delante de Jehová en el tabernáculo de Jehová. O sea que era requerido por ley de Moisés que ellos solamente podían sacrificar en la puerta del tabernáculo. Mi versión dice, cualquier varón de Israel que sacrifique buey o cordero dentro o fuera del campamento y no lo traiga a la entrada de la tienda de la reunión para ofrecer allí ofrenda al Señor, será reo de sangre. Sangre derramó, este hombre será cortado de su pueblo. Culpable de la sangre, por eso reo de sangre. La única forma en que Dios excusaba la matanza de los animales era en el sistema sacrificial, y solamente cuando se hacía delante de Dios en la puerta del cordero. Por eso es que los judíos hoy en día no pueden sacrificar, porque no hay templo. El templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Y Dios permitió eso para impedir que continuaran sacrificando. Porque como ellos rechazaron al verdadero Mesías, al verdadero Cristo, porque pensemos en esto. Cristo muere en el 31, el año 31 después de Cristo, en la Pascua de ese año. Esa noche, esa tarde, Cristo muere y resucita al tercer día. En el momento en que Cristo muere, ¿qué sucede con el sistema de sacrificios? ¿Qué sucede con el velo del templo? Es rasgado de arriba a abajo, indicando que no había sido ser humano. Es un velo de este grueso. Imposible que un ser humano podría hacer eso. El cordero también se escapa. Ese día no pudieron sacrificar. De ese momento en adelante, todos los sacrificios que hacían eran abominación a Jehová. ¿Por qué? Porque el verdadero sacrificio ya había sido llevado. La sangre de Cristo era el verdadero sacrificio. Todos esos sistemas sacrificiales apuntaban a Cristo, y una vez que Cristo viene ya no hay que hacerlo más. Pero ellos continuaron por 40 años. Dios en su misericordia los permitió, pero ya al final dijo, ya no más. Y por eso Jerusalén y el templo son destruidos. Por eso Jesús dijo, no quedará aquí piedra sobre piedra.
Este punto es importante porque volvemos otra vez a lo mismo. Eso que Jesús dijo acerca de Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, vuelve a repetirse porque él estaba hablando acerca del tiempo cuando Jerusalén iba a ser destruida, y el tiempo final que nos toca a nosotros. Pero eso lo vamos a estudiar en otra ocasión. Quería llevarles esto. Versículo 5. A fin de que traigan los hijos de Israel los sacrificios, los que sacrifican en medio del campo, para que los traigan a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, el sacerdote, y sacrifiquen ellos sacrificios de paz. Versículo 7. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios, ¿a quiénes? A los demonios. A los demonios. O sea que los otros dioses, Baal, Astarte, todos ellos eran. Demonios. Demonios. ¿Quién es el que siempre quiso ser adorado desde el cielo? Satanás. ¿Quién es el que tiene enemistad contra Cristo? Egoísmo y odio contra él, envidia. ¿Por qué? Por la adoración. ¿Quién es el que siempre quiere ser adorado? Satanás. Entonces, aunque el ser humano y los pueblos de Israel pensaban que estaban adorando al Dios verdadero, estaban adorando de una forma falsa y estaban adorando a los Satanás. demonios. ¿Podemos nosotros adorar al enemigo estando sentando aquí en la iglesia? Ujú. Sí. Ok. Volvamos entonces a la palabra del mensaje de hoy. Elías se le indica que vaya al arroyo. Voy a tener que apresurarme y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como el mensaje es un poquito largo, voy a concluir en la parte correcta y después aquellos que quieran participar podemos hacer un estudio después. Del en la tarde, almuerzo. después del almuerzo. Correcto. Y los que necesitan irse, pues no los detengo. El arroyo se seca. 17, ¿qué? Primera Reyes 17, 7 al 15. Y esta parte no la alcancé ya, así sí la hice. Okay. Entonces la palabra del Señor vino a él diciendo: levántate y vete a Sarepta, que pertenece a Sidón, y mora allí. Es interesante. Dios le dice a Elías dónde tiene que ir. Esto es para la hermana Mary. Le dice claramente a Elías dónde tiene que ir. Y Sarepta no pertenece. No fue ambulante, no pienso que por allá o por allá. No, no. Aquí. Sarepta no pertenecía a Todavía Israel. no. No, estamos todavía en el asunto del arroyo. Después vamos a llegar allá. Ah, ya. Sarepta era Sidón y no pertenecía a Israel. Era otro país. Ujú. Pero todavía no llegó allá. Primero le dijo que fuera al arroyo al este del Jordán. Ah, ya. Y este lugar, nadie sabe dónde queda exactamente, porque no hay ninguna referencia al arroyo de Kerit, pero yo tengo unas planas para la próxima vez. Está al lado este del Jordán. O sea, si vemos al Jordán, este del Jordán, de este lado, que es lo que hoy en día es Jordania. Era una hendidura, había unos what do you call it? Canyons, ¿cómo se llama eso? Cañón. Cañones, que eran bien elevados y era un arroyito, pero eran, ustedes se han visto unas... Colorado, como Colorado. Sí, pero que son bien altas y bien cerraditas. Ahí fue donde se escondió Elías. Y tenía que esconderse porque lo iban a buscar. ¿Por qué lo iban a buscar? Para matarlo. Porque él le dijo, tal vez no para matarlo, pero acuérdate lo que él le dijo al rey: no vendrá lluvia ni rocío, sino por mi palabra. Tenían que buscarlo, porque ok, ya estamos, que llueva, que llueva. Entonces, pero él no era el momento todavía. Dios tenía que permitir el tiempo pasara los 3 años y medio, y eso tiene su punto y su razón. Entonces Dios lo escondió ahí. Y algo interesante, ¿qué es lo que mantuvo a Elías vivo por 3 años y medio? Porque no había agua. Cuando lo alimentó el cuervo, Él comía agua del arroyo de Kerit. tomaba, ajá, y el Y cuervo. los cuervos le traían alimento, pan y carne, no solamente pan. Wow. Wow, Pensemos en esto. qué lindo. ¿Quiere decir que el Señor quiere que comamos carne? No. Escuchen esto.
porque tiene un mensaje muy interesante espiritualmente. ¿Qué es el cuervo? Un animal impuro. Elías sabe cuáles son los animales puros y no puros. En la ley de Moisés, y lo pueden leer, en Levíticos habla claramente de eso, ellos no estaban supuestos ni siquiera a tocar un animal impuro. Y este animal impuro le está trayendo pan, Y carne. que tocó, y carne. Y los cuervos, ¿qué tipo de animales son a pesar de ser impuros? Carroña. Sí, carne. Comen cosas muertas. ¿Cómo Dios le pide a Elías que coma de un animal de carroña? Carne. ¿Tiene sentido? No pensamos en eso, pero ahí está escrito. Sí. ¿Qué quiere decir Dios con esto? ¿Se acuerdan de Pedro? Sí. Cuando se le dijo, mata y come. ¿Y qué fue? El mensaje no quería decir que tú puedes comer lo que sea. Porque claramente se lo indica y le explica lo que es. Que él no podía decir a nada lo que Dios había hecho entre seres humanos, impuro. Elías estaba siendo preparado. Porque ¿qué sucede cuando el arroyo se seca? Porque inevitablemente el arroyo se seca. Dios pudo haber hecho un milagro y dejar que ese arroyo corriera todo el tiempo, pero entonces la gente se hubiera dado cuenta, oye, ¿qué pasó aquí? Y lo hubieran encontrado. El arroyo se seca porque naturalmente es lo que va a pasar cuando no hay lluvia en el rocío. El arroyo también se seca. Y el pueblo de Dios que está dependiendo de ese arroyo también va a comenzar a pasar trabajo. Pero Dios en ese momento le dice, levántate, vete a Sarepta, que pertenece a Sidón, otro país. Si Elías hubiera dicho, no, yo no voy a comer carne inmunda, ¿será que Elías también hubiera ido a de una persona que consideran, según los judíos, inmunda? Un extranjero, no, ni en su propia casa. Pero Elías ya entendía el mensaje que se le estaba dando. Esta mujer no pertenecía al pueblo de Dios y Dios lo envió allá para salvarlo, ¿no? Para que poder darle el alimento, sustento que necesitaba para el tiempo y el lugar específico. Tiene eco. El hermano lo puso allá. Muy bien. Entonces, la historia de Elías con la viuda de Sarepta es bien interesante. Bastantes cosas suceden ahí. Primero que todo, cuando Elías llega, se encuentra la viuda a las afueras que está recogiendo leña. Y él le pide por un vaso de agua. Y la viuda va a traer un vaso de agua. Elías ya tenía sed porque venía caminando mucho tiempo y el arroyo se había secado, no había agua por ninguna parte. Y viene trabajando, viene con calor, cansado y sediento. Y la viuda lo atiende y le va a dar el vaso de agua. Entonces le dice, antes de que te vayas, tráeme también un pedazo de pan y una torta. Y ella le dice, ahí sí no te puedo ayudar. Mira, yo solamente tengo un poquito de harina y un poquito de aceite y venía a coger esta leña aquí para cocinar una torta, dársela a mi hijo, comer yo y morirnos, porque ya no queda más. A Sidón también le había afectado la sequía. Quiere decir que no importa dónde vayamos, durante estos 3 años y medio, que es lo que nos aproxima, todo va a ser afectado, donde quiera que estemos. Pero Elías le dice a la mujer, vive Jehová, ve y prepara algo, pero me lo vas a dar a mí primero. ¿What? Un extraño que venga y te pide, que tú tienes lo último que tienes para dar a tu hijo, y está pidiendo que le des eso a él. ¿Quién de ustedes haría eso? ¿Tiene sentido? ¿Tiene lógica? No. Pero él dijo en el nombre de Dios, porque no la deja así, dice Jehová que la harina no se acabará y el aceite no se acabará. Y ahí tenía ella que hacer una decisión. No nos indica qué pasó por su mente, pero nos podemos imaginar porque somos seres humanos igual, ¿no? Pero ella creyó en el profeta y hizo lo que él dijo. Y gracias a la obediencia, estamos hablando esta mañana en la escuela sabática acerca de la obediencia. No es nada difícil, aunque parezca difícil. Es difícil. Yo tengo solamente este poquito para mis hijos. Yo no se lo voy a dar a nadie.
Desde ese punto de vista se parece completamente difícil, pero ella creyó y el Señor hizo su parte. Nosotros somos llamados a creer y a confiar en Él y el Señor va a hacer su parte. Muy bien, aquí tengo mi marcador que dice check time, entonces voy a parar allí. parar ahí, pero voy a darles algo interesante respecto a esto. Miren lo que dice y por qué es diferente. Leamos la historia, terminemos los últimos 5 minutos que me quedan con la historia en Mateo 19. Mateo 19, capítulo 19, comenzando del versículo 16. Mateo 19. Mateo 19. Porque es importante que tengamos bien claro cómo obra Dios y qué es lo que Él requiere de nosotros. Versículo 16. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Les pregunto, los que estamos aquí, ¿ustedes quieren tener la vida eterna? Amén. Esa pregunta está válida entonces. También queremos saber nosotros qué hemos de hacer para tener vida eterna. Ok. Versículo 17. Y él, Jesús, le dijo: ¿por qué me llaman bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. Queriendo decir que Cristo es Dios. Está confirmando lo que está hablando. Mas si quieres entrar la vida, guarda los mandamientos. Eso es claro, eso lo tenemos nosotros pan comido, porque guardamos los mandamientos de Dios, ¿verdad? Guardamos los mandamientos. ¿Cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. ¿Qué tienen esos mandamientos que Jesús le dice a él lo que debe guardar? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tienen que ver esos mandamientos? Porque sabemos que los 10 mandamientos están divididos en 2 tablas de piedra. 4 mandamientos se relacionan con nuestra relación vertical entre Dios y nosotros. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, todo tu ser, todo está. No tendrás Dios ajeno delante de mí, ni tendrás imagen ninguna de ella. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, y guardarás, acuérdate, el día sábado para santificar. ¿Por qué? Porque Dios es el creador de todo, creador de ti mismo. Entonces, por eso le das pleitesía y honor y honra, adorándolo en su día, en el que Él dice. Esos 4 mandamientos son nuestra relación con Dios. Los últimos 6 son nuestra relación con los seres humanos, comenzando con los primeros que nos dan vida. Honra a tu padre y a tu madre para que se alargue en la tierra que Dios te da. Amén. Y el que le sigue tiene que ver con la santidad de la vida. No matarás. Y el que le sigue con la santidad del matrimonio, no cometerás adulterio. Y el que le sigue no codiciarás las propiedades de tu propio. Si no son tuyas, no se te han dado a ti, no tienes por qué ir a buscarlas. Y el último, no darás falso testimonio Contra tu propio. contra tu propio. Los últimos 6 todos tienen que ver con nuestra relación al prójimo. Y estos que Él está dando aquí al joven rico, todos tienen que ver con la relación al prójimo. ¿Por qué Jesús le dice los mandamientos que tienen que ver con la relación al prójimo? Porque lo conocía. Sabía lo que había en su corazón. El Espíritu decía, nos dice, empezar a toda la gente, exactamente Jesús veía todo lo que estaba dentro de sí. Dice: honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, ¿quiénes de ustedes quieren ser perfectos? Amén. ¿Podemos ser perfectos? Sí. Ser perfectos como vuestro Padre en los cielos es Perfecto. palabra de Dios, no mía. Es un mandato. Dice lo siguiente: si Él dice que debemos de serlo, es porque podemos serlo con su Ayuda. con su poder. Amén. Entonces dice, Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Sencillo. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y entonces ven y sígueme. Y hubiera sido perfecto, pero dice, oyendo el joven esta palabra, se fue triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas Riquezas. posesiones, riquezas. Cuando nosotros somos autosuficientes,
no tenemos necesidad de Dios. Es muy difícil seguir o escuchar lo que Dios nos dice. Por eso dice Jesús, de cierto os digo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Miren el versículo 25 y recuérdenlo por el resto de sus vidas. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Es una pregunta válida, porque ellos lo veían como algo completamente imposible, y es porque es imposible. La salvación es imposible. Versículo siguiente. Mas mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es imposible. Entonces, Todo es posible. todo es posible. Entonces, si para Dios todo es posible, nuestra salvación es posible. ¿Quién nos da la salvación entonces? Jesús. ¿Quién? Jesús, Cristo Jesús. Jesús Cristo, muy claro. Cerramos con este versículo en Joel. Vamos al libro de Joel, si lo encuentran. ¿Qué versículo? El capítulo, te digo, Después de Oseas. vamos a Joel directamente. Ya que lo diga, El capítulo 2. Versículo 28. 28, Joel 2, 28 en adelante. Y dice la palabra de Dios. Con esto terminamos. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Este versículo lo estábamos platicando en la escuela sabática esta mañana. Paré en la parte hasta donde dice de toda carne. No continué la última parte, pero la última parte nos dice específicamente por qué va a ser derramado el Espíritu Santo. Para profetizar, que es lo que hablamos ahorita, y para dar las noticias a todos los que nos rodean. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Siervos y siervas son aquellos que eran ¿qué? Esclavos, que estaban bajo servidumbre. Y continúa en el versículo 32 y cerramos con esto. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová, ese será salvo. Entonces, ¿es difícil o imposible? Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová. Y mire la última parte. ¿Qué dice la última parte? Y entre el remanente al cual habrá llamado. Amén. Amén. Entre el remanente al cual él habrá llamado, habrá salvación, así como habrá salvación en Sión y en Jerusalén. Amén. Eso pasó en el tiempo de cuando se derramó el Espíritu Santo, pero va a volver a pasar. Por eso dice Sión y Jerusalén. Pero el remanente somos nosotros. Es Amén. el tiempo de la lluvia tardía. La lluvia. Y el Espíritu Santo es derramado con poder. Sí tenemos el Espíritu Santo en medio nuestro, que es el que nos redarguye y nuestra conciencia nos llama. Amén. Pero esto es algo diferente. Este es el Espíritu Santo con poder. Con un propósito. Y eso es lo que vamos a estudiar esta tarde. Amén. Que el Señor les bendiga Amén. y oremos para cerrar este culto. Padre amado, te damos gracias por tu infinitas misericordias y tus bendiciones. Gracias te damos, Señor, por tu palabra que es clara y libre de falsedad. Ayúdanos, oh Señor, a entender, que tengamos oídos para oír y ojos para ver. Abre nuestros corazones y nuestras mentes para que podamos escuchar siempre tu palabra y poder entender tu voz. Amén. Que podamos obedecerte, Señor, en todo lo que hemos de hacer, conforme a tu propósito y tu divina voluntad. Gracias por todas tus bendiciones y tu cuidado, Señor. En nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. Feliz Amén. sábado. Feliz sábado.